Se podría decir que sin duda la investigación de la estructura celular está ligada al desarrollo del microscopio, a pesar de que el origen de este instrumento aún se debate. La introducción del microscopio compuesto con dos lentes hecha por Zacharias y Hans Janssen en el año 1590, esta marcó el inicio del conocimiento en detalle de la célula. Alrededor de 50 años después, Robert Hooke, entre el año 1635 y 1703, él fue quien hizo el primer microscopio compuesto, se dice, según la información. ¿Por qué? Porque este estaba mejor estructurado. Se dice que contaba con un ocular instalado en la parte superior de un tubo que se llamaba barril y su nombre extremo distal. Él puso también un lente objetivo. Este aparato estaba sostenido por un pedestal en el que instaló un sistema de enfoque. Además de esto, también colocó una fuente de luz que consistía en una lámpara de mechero que condensaba un destello por medio de una esfera de vidrio. Esta esfera de vidrio estaba llena de agua cristalina y un lente condensador. Este intento él lo realizó 6 años antes que la lupa de Leeuwenhoek fuera construida, lo que erróneamente ahora es considerada en la historia como el primer microscopio. Por otra parte, en la teoría de Walter Fleming, en el año 1879 fue él quien descubrió, utilizando determinados colorantes, que podía teñir un material o un núcleo celular, que no se conocía hasta el momento. Él denominó esto mismo cromatina y comenzó a estudiarlo detenidamente. Se dio cuenta que la cromatina sufría modificaciones a lo largo de la vida de una célula y especialmente en el proceso de la división celular. Descubrió también que ante la división celular la cromatina se englutinaba en una especie de bastones dobles, que en el momento de la división se separaban y cada uno se incorporaba a una célula de las otras dos que se formaban. Estos bastones de cromatina que duplicaban antes de dividirse la célula fueron llamados cromosomas por esa misma época. También aquí otro punto importante que vamos a hablar y explicar es la importancia del agua en nuestro organismo. El agua es trascendental para muchas funciones de nuestro cuerpo, por lo que estar bien hidratado es un factor fundamental para mantenernos saludables, ya que el agua nos proporciona minerales esenciales como el calcio, el magnesio, el flúor, y estos sirven para fortalecer los huesos y los dientes. Las funciones del agua en nuestro cuerpo son múltiples, pero las más importantes se podría decir que son que permite el transporte de nutrientes a nuestras células. Ella también colabora con el proceso digestivo, con la respiración y la circulación sanguínea, interviene en la contracción de los músculos y da flexibilidad y elasti- elasticidad a nuestros tejidos. Participa en el buen funcionamiento del cerebro y los nervios. Como ya dije anteriormente, nos proporciona minerales esenciales como el calcio, magnesio y flúor, este, y contribuye con la regulación de nuestra temperatura corporal. Esto también ayuda a que retrase el proceso de nuestro envejecimiento. Una vez que nuestro organismo carece de este líquido, no se puede desarrollar nuestras actividades adecuadamente, ya que podemos causar un cuadro de deshidratación crónica y esto inclusive nos puede llevar a poner en riesgo nuestra vida. Por ello es necesario que diariamente consumamos entre 6 y 8 vasos de agua al día, así mantendremos nuestro cuerpo hidratado y en un buen funcionamiento. Em, Tenemos también unos compartimientos líquidos en nuestro cuerpo, que esto se puede decir que nuestra agua corporal totalmente se distribuye principalmente entre dos compartimientos. Estos compartimientos más importantes son el compartimiento de líquido extracelular y el compartimiento de líquido intracelular. Entre el líquido extracelular, este está presente fuera de la célula. Constituyen aproximadamente de un tercio del agua corporal total y el
líquido intracelular incluye un líquido intravascular que lleva un cuarto del líquido extracelular como un componente principal de plasma. Y el líquido artericial, que este lleva un tercio del líquido extracelular. Perdón, tres cuartos de un líquido extracelular. Este se encuentra fuera de los vasos sanguíneos. El líquido intracelular está presente dentro de la célula y este constituye alrededor de 2/3 del agua corporal y sus componentes principales del citoplasma en la célula. También vamos a desarrollar una parte de lo que es los fosfolípidos, que estos son partes integrales naturales de la célula. Son componentes estructurales de la membrana y de la superficie celular y las membranas dentro de la célula. ¿Por qué? Porque estos ayudan a mantener su fuerza, su flexibilidad e integridad. Algunos se refieren a los fosfolípidos como una molécula de la vida, ya que sin ellos podríamos sufrir una disfunción celular crítica y con ello enormes consecuencias para nuestra salud. Además de ser componentes estructurales de la célula, los fosfolípidos también tienen la responsabilidad de transportar el ácido eicosapentaenoico o llamado EPA y el ácido decaexaenoico llamado DHA, omega 3, de una cadena larga a las membranas celulares. Estos son los ingredientes que brindan flexibilidad a una célula y viajan por el cuerpo para importar los beneficios de varios tejidos y órganos. Entre ellos también tenemos el glicolípido, que esto coloquialmente se podría decir que se trata de una grasa asociada a un azúcar y sus funciones son variadas. Pueden participar en procesos de reconocimiento y comunicación celular y también en la estabilidad de la membrana, por decir algunas opciones. Ahora pasemos al tema de Jonathan Singer. Este fue un biólogo que propuso junto a Nicholson el modelo del mosaico en el año 1972. Este modelo de mosaico fluido plantea que las membranas y biomembranas son estructuradas dinámicamente y que presentan fluidez de sus distintos componentes moleculares. Estas pueden reemplazarse lateralmente, es decir, este componente está en movimiento, y no estático, como se creía anteriormente. Okay. Por otra parte, Frederick Sanger fue un bioquímico que determinó la secuencia de los aminoácidos en el año 1953, así como también él desarrolló el método de secuencias del ADN en el año 1975. Entre sus investigaciones, él pudo observar que cuando una molécula de proteína era atacada por hidrólisis ácida o por digestión enzimática, su cadena se rompía en aminoácidos, lo que permitía a Singer construir la cadena A y B de la insulina, estas llamadas hormonas del páncreas, y describir la disposición de los puentes de azufres que la unían. Por este importantísimo descubrimiento, él fue galardonado en el año 1958 con el Premio Nobel de Bioquímica y con la prestigiosa medalla Corday y Morgan. En el año 1975, él desarrolló el método de secuencia del ADN, conocido también como el método de Sanger. 2 años más tarde, él empleó esta técnica para secuenciar el genoma del bacteriófago y el primer organismo que se encuentra totalmente en el genoma. En el año 1977 también consiguió la terminación de la secuencia de los ácidos nucleicos en el ADN, siendo nuevamente premiado con el Nobel de Química en 1980. Esta vez compartido con 2 colegas estadounidenses y convirtiéndose en la 4ª persona en toda la historia de los Nobel en recibir 2 veces tan apreciado galardón.